Toda alabanza, honra y gloria para nuestro Señor, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Hakudash. Todos los honores a los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Muchas bendiciones para esos hombres y bendiciones y saludos a los hermanos en las cuatro esquinas de este mundo, empujando esta pura verdad. Con eso digo Shalom Israel, Rakta, muchas bendiciones. El tema de hoy será el entendimiento de Galatas 3:28, porque Galatas 3:28 no está hablando de los griegos naturales, de los griegos paganos. Y no está hablando de las otras naciones, no. ¿Quién es verdadero Israel? Verdadero Israel son ustedes llamados negros, latinos, taínos, indios norteamericanos. Esas son las 12 tribus de Israel. Esa información lo saben los elitas que gobiernan en esta tierra. Pero lo que no saben esa información es la gente de nuestro propio pueblo, de Israel. Especialmente dos partes de Israel, que no lo lograrán esta vez, pero vendrán en reencarnación por los elegidos hombres del Señor. Pero el tema de hoy es el entendimiento de Galatas 3:28. Y cuando se trata de la escritura de Galatas 3:28, los cristianos creen que es en referencia a todas las naciones. No. Los cristianos creen que la salvación es para toda nación y que no hay ninguna distinción, ninguna superioridad y ninguna ventaja sobre otro. Pero Israel, son ustedes llamados negros, latinos, taínos, indios, norteamericanos, ustedes son el verdadero pueblo de Dios y ustedes están por encima de todas las naciones. Ahora no se ve porque desobedecimos al Señor y Él nos puso en cautiverio por las otras naciones. Pero llegará el momento cuando la torta se va a virar. Y esos que pusieron a Israel, verdadero Israel, en cautiverio, van a ir en cautiverio. Pues cuando dice, no hay judío ni griego, los griegos de Galatas 3:28 habla de esos israelitas que fueron helenizados por las costumbres paganas de los griegos y se convirtieron igualitos como ellos. Pero no está hablando de los griegos gentiles paganos de Edom, no. Esos israelitas perdieron su cultura israelita y adoptaron la cultura, las tradiciones y el idioma griego debido al cautiverio. Y todavía estamos en cautividad porque el verdadero Israel no está reinando.
Recuerden que los israelitas fueron esparcidos entre todas las naciones paganas, según la escritura de Deuteronomio 28 y 64 y Tobías 13 y 3. El Señor viene para los elegidos de Israel, según la escritura de Isaías 45 y 4. Y no viene para toda nación. Él viene para sus elegidos, sus escogidos. Y mucha gente morirán. Va a venir grande tribulación. Va a venir la CHIP de Apocalipsis 13 y 16 al 18. No se la pongan en su mano derecha o en la frente. El que se ponga en eso va a ser destruido. La CHIP. Y después viene una guerra mundial bien mala y va a ser nuclear. Mira lo que está sucediendo con Ucrania, América y Rusia, con el Estado israelí y Hamas y los árabes. Hay muchas tensiones entre las naciones. Pero todo tiene que pasar en orden. Porque las escrituras se tienen que cumplir. Pero estamos aquí en Isaías 45 y 4, que dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Ahí te lo está diciendo, que Israel es el escogido. No te dijo otra nación. Déjame leerlo otra vez. Isaías 45 y 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Es como dice aquí: y de Israel mi escogido. Los escogidos saldrán del verdadero Israel, que consiste de los llamados negros, latinos, indios norteamericanos. Y el problema con estos llamados cristianos es que quieren salvar a todas las naciones que los pusieron en cautividad. Aunque los cristianos quieran salvar a toda nación, no podrán cambiar la película del Señor. Las naciones irán en cautiverio. La palabra dice: el que lleva en cautividad va en cautividad. Y eso será por tener a verdadero Israel en cautiverio. ¿Qué pasó con los españoles y los taínos aquí? Fueron en cautividad por los españoles. La tribu de Tarshish. Los de Tarshish. Oigan lo que dice Apocalipsis en el Nuevo Testamento.
Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Eso es el Nuevo Testamento. Apocalipsis 13, 9 al 10, una vez más. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído para la verdad, que oiga. El 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Ves? Y ese es el Nuevo Testamento. El problema con esos llamados cristianos es que quieren salvar a todas las naciones que los pusieron en cautividad. Y no va a ser así. Ellos van en cautividad. Pues en otras palabras, si alguien tiene entendimiento o tiene oído para la verdad, que oiga. El que lleva en cautiverio irá en cautiverio. Este es el equilibrio perfecto del Señor Yahweh Ba'ashem Yahushai. Esto es reparación verdadera. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y la paciencia es un largo sufrimiento. Y así es. Pero nadie podrá cambiar la película del Señor. El escrito del Señor. Cada película tiene una escritura, script. La Biblia es el guión del Señor y por lo tanto, Él no cambia. Según Malaquías 3 y 6, Él no cambia. Las escrituras son el guión del Señor y Él no cambia. Vayamos a la escritura de Galatas 3:28. Galatas 3:28. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Hamashiach Yahushai. Esa es la escritura que los cristianos les gustan ir para decir que eso le pertenece a todas las naciones. ¡No! La palabra es como un rompecabezas. Tú tienes que ir a una escritura y encontrar su contraparte, su otra parte. Un poquito aquí, un poquito allá. A little here, a little there, como dicen en inglés.
solo la nación de Israel son uno en el ungido, que es Hamashiach Yahushai. Especialmente cuando se trata de los elegidos esperanzados del Señor Yahweh Yahushai. Y cuando se trata de los apóstoles, los discípulos y el resto de la elección de Israel, ellos son uno en acuerdo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la Biblia. Ellos son uno en la verdad de las Escrituras. Eso se encuentra en la escritura de Juan 17, 21 al 22. Si los llamados cristianos creen que esta escritura se refiere a todas las naciones, ¿por qué solo menciona a los griegos y no a las otras naciones? En el proceso, porque esto no habla de ninguna otra nación afuera de Israel. Es por eso que uno necesita la escritura de 1 Macabeos 1:1. En los libros apócrifos para resolver el misterio. Vamos para 1 Macabeos 1:1. That was my marker. Porque estoy aquí, 1 Macabeos 1:1, que dice, en inglés primero. And it happened after that Alexander, vamos a descifrar el misterio. And it happened after that Alexander, son of Philip, the Macedonian, who came out of the land of Chetham, has smitten Darius, king of the Persians and Medes, that he reigned in his stead, the first over Greece. Ahora en español. Y aconteció que después que Alejandro, hijo de Filipo Macedonio, que había venido de la tierra de Jetim, derrotó a Dario, rey de los persas y de los medos, reinó en su lugar el primero sobre Grecia. Y esto es lo que ustedes llaman historia secular. El término secular también fue utilizado por los cristianos durante la Edad Media para discutir asuntos mundanos en contraposición a los celestiales. Y este capítulo explica cómo Esaú Edom cogió el poder, volvió al poder y se apoderó del mundo conocido. Este capítulo de 1 Macabeos básicamente habla del cautiverio griego. Eso es lo que habla ahí, del cautiverio griego. Con esto dicho, vayamos a la escritura de 1 Macabeos 1:10 al 15. Porque había hombres israelitas malvados, y todavía lo hay,
Porque había hombres israelitas malvados que salieron a hacer un acuerdo con los paganos que estaban alrededor. Eso también prueba que había israelitas viviendo entre las otras naciones paganas. Y así es. Fuimos esparcidos entre las naciones. Deuteronomio 28 y 64 te lo dice. Tobías 13 y 3 te lo dice. Aquí dice, Tobías 13 y 3, confess him before the Gentiles, the children of Israel, for he has scattered us among them. ¿Ves? Él nos esparció entre ellos. Déjame leerlo en español. Confiésalo delante de los gentiles, hijos de Israel, porque nos ha esparcido entre ellos. Eso es un corte bien grande para las religiones cristianas. Habían israelitas en esas naciones paganas que perdieron el conocimiento y se volvieron ellos mismos gentiles, en esa mentalidad de gentil, por seguir las costumbres paganas de esas naciones paganas. Se convirtieron igualitos como ellos. Confiésalo delante de los gentiles, hijos de Israel, porque nos ha esparcido entre ellos. ¿Ves? Pero las religiones quieren salvar a todo el mundo que pusieron al verdadero Israel en cautiverio. La palabra te dice, el que lleva en cautividad, va en cautividad. Apocalipsis 13, 9 al 10. Y cuando venga el Señor, Él va a sacar los malvados de la tierra, de su poder. Porque Él va a establecer su reino justo en esta tierra. Será en la tierra como en los cielos. Vamos para 1 Macabeos 1 y 10. Déjame leerlo en inglés primero y después en español. En 1 Macabeos 1 y 10. And there came out of them a wicked root, Antiochus, surnamed Epiphanes, son of Antiochus the king, who had been an hostage at Rome. And he reigned in the 137th year of the kingdom of the Greeks. In those days went there out of Israel wicked men, who persuaded many, saying, let us go and make a covenant with the heathen that are round about us. For since we departed from them, we have had much sorrow. So this device pleased them well. Then certain of the people were so forward herein that they went to the king, who gave them license to do after the ordinances of the heathen. Remember that device pleased them well.
Whereupon they built a place of exercise at Jerusalem according to the customs of the heathen. Sí, hicieron un gimnasio. Para las costumbres de los paganos. And made themselves uncircumcised and forsook the holy covenant and joined themselves to the heathen and were sold to do mischief. Ahora en español. Y de ellos salió una raíz malvada, Antíoco, llamado Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había sido rehén en Roma y reinó en el año 137 del reino de los griegos. Y los griegos fueron el comienzo del reino edomita, la raza llamada blanca. Los griegos eran edomitas, macedonios. Edomitas macedonios eran ellos. Y agageos. El 11. En aquellos días salían de Israel hombres malvados. Y esos hombres malvados planifican contra los hombres verdaderos del Señor. Como si nosotros no lo supiéramos. Que persuadían a muchos diciendo: vayamos y hagamos pacto con las naciones que están alrededor de nosotros. Porque desde que nos apartamos de ellos hemos tenido mucho dolor. Sí, porque las leyes, estatutos y mandamientos eran dolorosos para esos israelitas malvados. Y por eso es que el 12 dice: so this device pleased them well. Así que este dispositivo les gustó mucho. Dispositivo se define como división, separación y deseo. ¿Separarse de qué? De las costumbres israelitas. Y fusionándose con el modo de vida griega, helenística. Esos israelitas se juntaron a esas costumbres helenísticas griegas y de sus filosofías. El 13. Then certain of the people were so forward herein that they went to the king, who gave them license to do after the ordinances of the heathens. Sí, ellos fueron al rey para que le dieran una licencia en pecado. Déjame leerlo en español. Entonces, algunos del pueblo se adelantaron tanto en esto que acudieron al rey, quien les dio licencia para hacer según las órdenes, las ordenanzas de las naciones. Pues el rey le dio una licencia a esos israelitas malvados para que pecaran. Una licencia, mira eso. Y la definición de la palabra licencia es un permiso de una autoridad para poseer o usar algo, hacer una cosa en particular o realizar un comercio.
Y así es. Básicamente les dio una licencia para permitir a los israelitas en las ordenanzas malvadas de los paganos circundantes. En otras palabras, los malvados de nuestra nación acudieron al rey para recibir licencia para ser pecadores en las costumbres y filosofías de los griegos a través de un pacto pagano. Así que aquellos malvados israelitas llegaron a ser como los griegos. Y los gentiles que Pablo fue a despertar y traer de regreso al redil eran israelitas que perdieron el conocimiento estando esparcidos en esas tierras. Porque llegaron a ser como los griegos. Déjame decirles otra vez, los gentiles que Pablo fue a despertar y traer de regreso al redil eran de su propio linaje y carne, el linaje de verdadero Israel, que consiste de ustedes llamados negros, latinos, taínos, indios, norteamericanos. Ustedes son las 12 tribus de Israel. Y Pablo es un israelita. Pablo es un israelita de la tribu de Benjamín. Y él fue enviado a las generaciones de israelitas, extranjeros que vivían y tuvieron hijos en esas tierras griegas. Esa es la razón por la cual Pablo fue enviado a aquellas tierras griegas, paganas, para despertar a los israelitas extranjeros que perdieron su verdadera herencia, cultura, para traerlos para atrás para el redil. La verdadera nación de Israel fue esparcida por todas partes, según la escritura de Tobit 13:3 que te leí. En aquellos días había israelitas viviendo entre las naciones gentiles paganas, tal como ves hoy día. Nada nuevo bajo el sol. Esos israelitas que vivían entre los paganos se helenizaron con las costumbres paganas de esos naturales gentiles de las otras naciones. Se helenizaron y se convirtieron ellos mismos en gentiles antinaturales al seguir sus costumbres, filosofías y falsos dioses y deidades falsas paganas. Aprendieron las costumbres de esas tierras que habitaban. Nada nuevo bajo el sol, porque los israelitas también viven en estos tiempos modernos entre las naciones. Y cuando tú vives en una nación ajena, otra nación, tú vas a aprender esas costumbres de ellos si no tienes entendimiento de la palabra. Los israelitas viven en todas las tierras del mundo. No hay nada nuevo debajo del sol. El 14, después de lo cual construyeron un lugar de ejercicio en Jerusalén, según las costumbres
de las naciones. Jason, exacto. Jasón quería ser el siguiente en la fila para llegar a ser sumo sacerdote y ofreció dinero para el puesto porque quería establecer un lugar de ejercicio para la preparación de los jóvenes en las modas de los paganos y escribirlos en Jerusalén con el nombre de antioqueños. ¿Ves? Muchos quieren derrotar lo que nosotros estamos haciendo. La palabra dice, si esto es de Dios, no se va a derrotar. Pero si no es de Dios, se va a derrotar. Ahora, hay la matemática. Ustedes tienen que saber quién está diciendo la verdad y quién no. Y por eso ellos no pueden derrotar a la gran piedra de molino, GMS Great Millstone. Porque esos son los hombres del Señor. Porque alguien tiene que decir la verdad en esta tierra malvada. Pero Jason, él quería establecer un gimnasio de ejercicio. Y eso se encuentra en la escritura de 2 Macabeos 4, 8 al 10. Así que Jasón ofreció dinero al rey para construir un gimnasio para que los israelitas se criaran como los paganos griegos. Para ser levantados como antioqueños, antiochos, como dice aquí. Así que Jasón ofreció dinero al rey para construir un gimnasio. Jerusalén es primero un lugar, es un pueblo antes que un lugar. Déjame decir eso otra vez. Jerusalén es un pueblo antes que un lugar. Pues Jasón ofreció dinero al rey para construir un gimnasio para que los israelitas se criaran como los paganos griegos, para ser levantados como antioqueños. ¿Ves? Ellos estaban llamando antioqueños. Y el 15 te dice, hicieron y se hicieron incircuncisión. Y se hicieron incircuncisos y abandonaron el santo pacto. Y se unieron a las naciones. Y fueron vendidos para hacer maldad, sí, por la licencia malvada. Por eso es que estos cristianos no entienden Galatas 3:28. Déjame leer el 15 otra vez. Y esto está hablando de los israelitas.
que son ustedes llamados negros, latinos, taínos, indios, norteamericanos, y se hicieron incircuncisos y abandonaron el santo pacto y se unieron a las naciones y fueron vendidos para hacer maldad. Así que hubo israelitas malvados que se unieron a los griegos paganos y adoptaron sus costumbres paganas. Por eso es que la escritura de Galatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, porque está hablando de israelitas que se convirtieron a esos mismos griegos paganos. Por eso la escritura de Galatas 3:28 ha dicho que no hay judío ni griego. Porque esos israelitas estando en esas naciones paganas, se convirtieron como los mismos paganos. En esa mentalidad. Por eso es que la escritura de Galatas 3:28 decía, no hay judío ni griego, porque tenías a los israelitas viviendo igual como los paganos que los rodeaban. Es por eso que 1 Macabeos 1:13 menciona que el rey les dio a esos malvados israelitas una licencia para obrar según las ordenanzas de los paganos. Si tú no tienes los libros apócrifos para descifrar Galatas 3:28, el rompecabezas no está completo. Por eso Pablo fue a esas tierras. Pero si aquellos israelitas que estaban en aquellas tierras no escuchaban a la iglesia, eran contados como paganos y publicanos. Aquí está. San Mateo 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Ves? Ahí está. Y ahí está hablando el Hijo de Dios, Yahushua HaMashiach. Exacto, y si no lo escuchaba, dilo a la iglesia. Pero si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, cuando esos israelitas dejaron las leyes, estatutos y mandamientos para seguir las costumbres griegas, se volvieron como los griegos. Las leyes, estatutos y mandamientos eran dolorosos para aquellos israelitas. Y a su vez
ellos mismos se convirtieron en paganos. Así es. Ellos mismos se convirtieron en paganos por seguir las costumbres paganas de esas otras naciones donde ellos estaban esparcidos. En otras palabras, cuando esos israelitas dejaron las leyes, estatutos y mandamientos para seguir las costumbres griegas, se volvieron y convirtieron como los griegos ellos mismos. Las leyes, estatutos y mandamientos eran dolorosos para ellos. I can't stress that enough. Por eso fue que Galatas 3:28 dijo, no hay judío ni griego. La razón por la que decía no hay ni judío ni griego es porque ambos son israelitas. Había israelitas que se llamaban a sí mismos judíos y también había israelitas que se estaban llamando griegos. Por eso es que dice eso. No hay judío ni griego. ¿Ves? Tienes que ir a las otras escrituras para encontrar la verdad. Pues Galatas 3:28, cuando dice no hay judío ni griego, es porque había israelitas que se llamaban ellos mismos a sí mismos judíos. Y habían otros israelitas que se estaban llamando griegos. Por eso es que Galatas 3:28 te dice, no hay judío ni griego. Porque está hablando de la misma gente, israelitas. No hay judío ni griego. Por eso es que esos cristianos chiflados no entienden. Porque también no buscan. Ellos van a las iglesias, pero no leen las escrituras en sus propias casas. Las Biblias de ellos tienen polvo, que ya sabemos que no la leen. Aquí se va a decir la verdad. Los llamados negros, latinos, taínos, indios, norteamericanos son las 12 tribus de Israel. Y va a venir mucha tribulación. El nombre verdadero del Padre Celestial en hebreo es Yahweh. Y el nombre de su hijo a su mano derecha es Yahawashi. Yahweh es el Padre, Yahawashi es el Hijo a su mano derecha.
Galatas 3:28. Una vez más. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Hamashiach Yahushai. Galatas 3:28 te habla de la misma nación, Israel, los israelitas. Habían israelitas que se estaban llamando judíos y habían israelitas que se estaban llamando griegos. Por eso es que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Hamashiach Yahushai. Ya no hay judío ni griego. Eso está hablando de Israel. Toda esa escritura está hablando de Israel. Los llamados negros, latinos, taínos, indios, norteamericanos. Ustedes son las 12 tribus de Israel. Pero para ustedes ser salvos, ustedes tienen que saber el nombre verdadero en hebreo. Yahweh es el Padre. Yahushua es el Hijo a su mano derecha. Nombres verdaderos en hebreo. Y solo la nación de Israel son uno en el ungido, que es Yahushua HaMashiach. Especialmente cuando se trata de los elegidos esperanzados del Señor Yahweh Yahushua. Cuando se trata de los apóstoles, los discípulos y el resto de la nación de Israel, ellos son uno en la verdad de las Escrituras. Ellos son uno en acuerdo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la Biblia. El Espíritu Santo es la Biblia, según la Escritura de Juan 6:63. Juan 6:63 te dice lo que el Espíritu Santo es. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. ¿Ve lo que dice ahí? Una vez más. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Y son vida. Exacto. Y este es el Hijo de Dios hablando en la letra roja. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y por eso es que estos cuerpos van a cambiar. Muchos hombres, ustedes van a ver muchos hombres como Superman, como Flash, como el Hulk, teniendo poderes espirituales en esta tierra. Porque la Biblia no miente cuando dice eso. Y así es. Pero con todo eso, ustedes, hermanos, hayan sido edificados en esta pura verdad. Y con eso digo, y doble honores a los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Muchas bendiciones para esos hombres y bendiciones y saludos a los hermanos en las 4 esquinas de este mundo empujando esta pura verdad. Y con eso digo, Shalom Israel, Brakta. Muchas bendiciones. Brakta Israel, muchas bendiciones. Shalom.